estaríamos pasando a la parte ya de ver en los ensayos normalizados para determinar la resistencia de la flexión del concreto por la norma ACTM C78 o la norma técnica peruana 339078. Sí, nosotros tenemos dos normas en las cuales nos podemos ubicar, la flexión simple ACTMC 293 y la flexión pura cuando la carga se da en el tercio medio, ¿no? Que es la norma que mayormente se utiliza para la determinación de la flexión, ¿no? Puedo usarlas ambas, sin ningún problema, pero en la flexión pura es justamente en donde se aprecia, bueno, que la carga está en el tercio medio y esto nos permite conocer ciertamente una condición de trabajo diferenciada, ¿no? Los diagramas de esfuerzo se pueden representar de esta manera, ¿no? Estamos llevando a la estructura a una condición de trabajo un poco más, un poco más real a la condición en la cual les podemos tener en consideración. Carrasquillo en el año 87 hizo una comparación de resistencias entre ambos puntos y validó justamente que el ensayo de la carga en los tres puntos era relativamente igual, ¿no? Para podernos darnos la comparación con el ensayo de las cargas en el centro puntual, ¿no? Entonces, bajo esa consideración es que estudiaremos ciertamente la consideración del desarrollo de este ensayo bajo esta normativa, ¿no? ¿Por qué mantener las superficies húmedas? La sequedad produce microagrietamiento, lo podemos ver en esta sección, ¿no? Si se comienza a perder la humedad en esta parte que está señalada en la figura, justamente las tensiones se van a presentar de esta manera, ¿no? Y lo que va a generar es ciertamente que el cambio volumétrico permita generar un microagrietamiento que en algún momento nos va a permitir tener justamente fisuraciones, ¿no? La humedad interior justamente restringe la contracción, hace que el concreto trate de mantenerse en su condición inicial y pueda tener en consideración inducir la pérdida de la humedad, esfuerzo de tensión en las zonas exteriores, ¿no? Los problemas prácticos en la obra, ¿no? El peso de un testigo es aproximadamente 13 kilos, ¿no? Un testigo cilíndrico de 6×12, y el peso de un prisma o de una viga es de 27 kilos aproximadamente, ¿no? Por eso es que no se hace este tipo de ensayos en obra, ¿no? Tratamos de trabajarlo siempre en el laboratorio. Mucho más complicado el moldeo, el transporte, el almacenaje, el curado y el ensayo en las obras. No siempre se cuenta con la prensa en obra, sobre todo en pavimentos urbanos, porque esto nos va a poder determinar un resultado de flexión, ¿no? Y la flexión es muy sensible a la sequedad de la superficie, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, lo cual puede hacer que genere mucha dispersión al ensayo, ¿no? El criterio de aceptación, según el ACI 325.9R, que lo tienen también en el entregable que nos hizo llegar el ingeniero Tito, está básicamente muy similar a lo que se tiene para el concreto, teniendo en cuenta que acá ya no entra a tallar el F sub C, sino entra a tallar el valor de F sub T, donde F sub T es el módulo de rotura especificada y F sub R sería el módulo de rotura requerido, ¿no? Entonces, bajo estas consideraciones se deben cumplir ambos parámetros, ¿no? El promedio de 3 ensayos consecutivos debe ser mayor o igual al valor del módulo de rotura especificado y al mismo tiempo ningún valor individual del módulo de rotura especificado debe ser menor del F sub T, en 5 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración también estos parámetros que el ACI 325 nos trae para poder tener en consideración. El equipo básicamente es un aditamento que se coloca a la prensa de concreto, ¿no? Los platos se retiran y se coloca estos tipos de aditamentos. En algunos casos, en otros casos se pueden colocar de manera superior, ¿no? En el cual tenemos que tener en consideración que la carga se distribuye también en esta parte, ¿no? Esto va en la parte inferior de la prensa y esto iría en la parte superior, que va a ser contacto con la
con el plato superior que tiene justamente la rótula, ¿no? El aparato de carga es capaz de mantener la distancia entre apoyos y placas de carga. Normalmente esto viene fijado, ¿no? Con aproximación de 2 milímetros. La carga es aplicada de la manera perpendicular, como ya lo hemos visto, ¿no? Un diagrama de un dispositivo adecuado, tener en consideración que se debe tener en cuenta la distribución de las luces en L tercios, ¿no? Para poder garantizar justamente la distribución de la carga en esos sentidos, ¿no? Las barras fijas en la parte inferior deben tener una distancia desde su centro de gravedad hacia el eje lateral en 25 milímetros como mínimo, ¿no? Entonces, para poder adecuarlo, ¿no? Por lo tanto, estos ejes de acá son movibles, porque recuerden que el prisma debe tener un valor, un ancho, y la longitud debe ser 3 veces como mínimo, ¿no? Entonces, si tengo un prisma de 45, tendré que darle este especiamiento, pero si el prisma comienza a ser más grande, tendré que ajustar justamente estos ejes fijos que tenemos en la parte inferior, ¿no? Hay que preparar la viga, hay que medirla, hay que tomar todas sus mediciones, sus consideraciones, hay que verificar la planeidad, igual como la que vimos al momento de hacer las probetas. Si en el caso tiene alguna deficiencia, se puede lijar, se puede esmerilar de igual manera, ¿no? Hay que configurar el equipo bajo las consideraciones que hemos visto previamente antes de colocar la viga, ¿no? Por eso estos elementos se pueden mover de acuerdo a la configuración que tengamos del espécimen que vamos a ensayar. Veamos este videito de manera rápida. Ya nos está... Determinación del esfuerzo a la flexión del concreto. Más que todo para que puedan ustedes apreciar justamente el ensayo. Vamos a ponerlo por acá. Máquina de ensayo. La máquina de ensayo deberá tener la suficiente capacidad para abastecer. Igual que la máquina de compresión, y venimos a ver igual en el espécimen podemos dibujar justamente el eje en el cual vamos a fijar los puntos de la parte inferior, ¿no? Esta buena práctica es buena hacerla. Presentamos el equipo. El comportamiento de bloques que asegurarán que la fuerza aplicada a la viga será perpendicular a la cara de la muestra. Determine la proporción de aplicación de carga, considerando el ancho promedio del espécimen, la profundidad promedio del espécimen, la luz y la rata de incremento en las fibras de esfuerzo extremas. Calcula la ejecución de la carga. Ahora, bueno, en esta máquina son todavía semiautomáticas, ¿no? Ahora ya las máquinas automáticas solamente ingresas datos y ya calcula. Aplique carga al espécimen continuamente y sin impacto. Aplique la carga a una proporción que constantemente aumente la tensión de la fibra extrema, entre 0.9 y 1.2 megapascales por minuto, hasta que ocurra la ruptura. Una vez tomada la ruptura, vamos al laboratorio y... Tome 3 medidas por cada dimensión al plano de falla, uno a cada borde y al centro, con una aproximación de 1 milímetro. Va por la segunda medida y la tercera medida para poder identificar unos parámetros específicos, ¿no? Después se lo hace en el otro borde y procede también a hacer la identificación de los parámetros específicos para poder caracterizar justamente el tipo de falla. Normalmente en estos tipos de ensayo nos sirven muchísimo para validar los concretos que van a estar trabajando en flexión, ¿no? Los pavimentos, o algunas vigas colaborantes, ¿no? O algunas dosas aligeradas, que se requiera ciertamente conocer este tipo de consideraciones. Cuando validamos también la efectividad de las fibras, podemos utilizar también ciertamente estos parámetros, ¿no? En realidad, para poder validar el uso de una fibra, normalmente se puede utilizar la consideración
del uso del panel cuadrado en vez del prisma, en el cual en el panel cuadrado se va a verificar la tenacidad de la fibra, ¿no? Pero también son parámetros que nos podemos tener en cuenta. ¿Puede ser el control concreto en obra una herramienta para mejorar la productividad? Claro que sí. ¿Cuáles son las etapas en el control de la compresión bajo condición estándar o controladas en obra? Hemos estado mirando, hemos estado observando en lo que hemos visto este módulo, que tenemos muchas etapas en las cuales van a interferir de manera directa a la calidad del concreto, más que todo medidas de la resistencia a la compresión, ¿no? El tema del muestreo, si no es adecuado, el tema del moldeo, que es muy importante que esto lo pueda realizar una persona capacitada, el tema del cuidado del transporte, que debe ser previsto de una manera efectiva, a fin de que permita trasladar las muestras hacia los laboratorios y hacer una verificación de las propiedades del concreto de manera adecuada, ¿no? El tema del ensayo, elegido de una manera directa respecto a lo que queremos encontrar, entonces a la compresión, entonces a la flexión, permeabilidad, queremos encontrar algún parámetro específico, ¿no? Y el curado final, que también debe ser parte del modelado de testigos, ¿no? Debe también estar muy supeditado respecto a la consideración del ensayo que vamos a utilizar. ¿Cómo ha evolucionado el control concreto en la obra? ¿No? Hemos visto en la clase pasada cómo ha evolucionado los sistemas de aseguramiento de la calidad, pero ahora cómo es que estamos justamente planteados, ¿no? Los requisitos de la norma, de acuerdo a la etapa, personal, muestreo, moldeo, curado, transporte y ensayo. Hace 30 años no teníamos nada, ¿no? El personal era empírico, el moldeo era artesanal a la intemperie, el transporte en camioneta pick-up, eventualmente con piso de heavy o cajas de acerrín, y el ensayo en laboratorio de universidades, en SICO y laboratorios privados. Ahora, en el 2020, todavía seguimos teniendo algunas falencias, ¿no? Que podemos tener en cuenta para poder validar ciertamente, en mejorar alternativas, ¿no? En buscar mejoras que nos puedan ayudar, ¿no? Estas pequeñas desviaciones también van a influir de manera bastante considerable, ¿no? Según el libro de significado de los ensayos y las propiedades del concreto, que también creo que lo he puesto dentro del bonificable, está en inglés, ¿no? Es un libro digital. Si no lo tienen, me avisan para enviarlo, pero sí creo que sí lo puse en el tema de los entregables, ¿no? Entonces, acá podemos tener algunos conceptos de las desviaciones de la condición estándar, ¿no? En este caso, se puede clasificar de la siguiente manera, ¿no? El no muestrear del tercio central de un camión mezclador nos puede tener un efecto aproximado en el valor del ensayo de resistencia en menos 7,5%. Un moldeo deficiente nos puede dar menos 8%. No respetar la temperatura estándar en las primeras 48 horas, el curado inicial, menos 10%. No respetar la humedad estándar las primeras 48 horas, recuerdan el 95% de humedad relativa, nos puede también aminorar el tema del 60%. Un curado final deficiente, no respetando las recomendaciones que las normativas nos brindan, puede estar afectando en el 15%. El tema de transporte también tiene una injerencia. La superficie del testigo o el referentado de manera eficiente un 5%, y una velocidad de carga mayor o menor que la estándar podría fluctuar entre un más o menos 5%. Por lo tanto, el efecto total acumulado podría estar en el orden de 62,5 a 67,5% en menos, ¿no? O sea, podría afectar de esa manera. Mejorando algunas situaciones, si yo capacito a mi personal y le doy todas las pautas necesarias para un buen enrasado, ¿no? Básicamente podría mejorar ciertamente el efecto en el cual va a minorar mi tema de resistencia a la compresión. Si la velocidad de carga de la prensa es mejorada, obviamente utilizando un equipo que ya limite a lo mínimo a la inferencia del personal, ya tengo una mejora sustancial. Si sigo capacitando a mi personal y el moldeo lo hace una persona capacitada, ya también tengo un efecto
aminorado de una mejor consideración. Si sigo mejorando las condiciones de elaboración de mis testigos, voy a comenzar a tener menores problemas justamente en los acumulados, ¿no? Y así sucesivamente, si implemento mayores controles en la obra, voy a tener ciertamente una consideración de mejoría dentro del proceso de producción y ensayo de los testigos de concreto, y de esa manera va a impactar de manera ya no negativa, sino de una manera positiva, ¿no? Lo ideal es aminorar todas estas consideraciones e ir mejorando ciertamente estos efectos que podrían afectar el desempeño de las mezclas de concreto. Efecto del curado sobre el desarrollo de la resistencia, esto lo tenemos que tener también en consideración. Miren cómo va el desempeño de un concreto que ha sido curado húmedo todo el tiempo, ¿no? Siempre tiende a tener mayores consideraciones, ¿no? Cuando el concreto es curado al aire después de 28 días de curado húmedo, comenzamos a tener ciertamente ya no una ganancia de resistencia, ¿no? Obviamente que la línea azul representa un concreto patrón, pues, ¿no? Porque no vamos a poder mantener ciertamente esas consideraciones, ¿no? En ambiente de laboratorio todo el tiempo también tiene ciertamente una participación menor que la línea azul que vemos en esta parte, ¿no? Que nos permita conocer ciertamente cuál es su beneficio, ¿no? Igual, aire después de 7 días de curado húmedo, son las situaciones que tenemos en obra, podemos tener ciertamente acá entender que puede mediar de alguna u otra manera en la resistencia a la compresión de un concreto curado en húmedo todo el tiempo, ¿no? Por eso las normas dicen, bueno, los procesos constructivos de manera correcta dicen que el concreto al menos se debe curar por 7 días, ¿no? Algunos lo dan 3 días, algunos lo dan 7 días, algunos no lo curan, ¿no? Y de esa manera podemos ver que tenemos ciertamente algunos problemas al momento de validar el efecto del curado sobre el desarrollo de la resistencia, ¿no? Vuelvo a incidir acá que la ACI 318 indica que los sistemas de curado, para ser validados en la obra, deberían al menos garantizar el 85% de la resistencia a la compresión obtenida en probetas compañeras que hayan sido curadas en inmersión en agua, ¿no? Entonces, ese valor siempre deberíamos tener en la cabeza, ¿no? A veces yo creo conveniente mencionarles, ¿no? Que los curadores químicos que ofrecen diversas empresas en el mercado tienden a tener una hoja técnica con información que puede ser verdadera o validada por ustedes mismos, ¿no? Pero el ACI 318, ¿no? El ACI 318 del 2019 nos indica que los sistemas de curado, sea cual fuera, ¿no? Con un curador de químico, o puede ser con unas mantas de yute, con un microclima, etcétera, lo que ustedes crean conveniente, debe garantizar al menos el 85% de la resistencia a la compresión. ¿Y esto cómo lo puedo medir? Lo puedo medir haciendo probetas patrones, ¿no? No sé, elaboro 12 probetas patrones, ¿no? Cuando yo digo probetas patrones, que deben ser de la misma mezcla, ¿no? O sea, de la misma producción de concreto, ¿no? Estoy en mi obra y viene un mixer y de ahí saco la cantidad suficiente de concreto para producir 12 testigos. De esos 12 testigos, 6 los curo en la poza, ¿no? Y 6 los curo con el sistema de curado, ¿no? Sistema de curado, ¿sí? Entonces, estas 6 probetas, ¿no? Y obviamente, ¿no? Obviamente acá, no es 6 días, ¿no? Está equivocado. Acá, estas son 12 probetas, 6 curo en la poza y 6 curo en el sistema de curado, ¿no? Lo que tengo que llegar acá es que estas 6 probetas logren el 85% de la resistencia a la compresión de las probetas curadas en poza. Curadas en poza. Para lo cual nosotros, con la supervisión de obra,
y lo dice bien claro el ACI, debemos fijar una fecha de medición, o sea, una edad, perdón. Debemos fijar una edad de medición, ¿no? Debemos fijar una edad, ¿no? Y la edad va a estar supeditado a la edad en la cual yo quiero validar este cumplimiento. Normalmente son 7 días, no voy a esperar 28 días pues, para validarlo, ¿no? Yo puedo plantear con el supervisor, o sea, rompo a los 7 días ensayo a compresión, ¿no? Las probetas que curé en la posa, los ensayo a los 7 días, obtengo un resultado, y el valor de la rotura de las 6 probetas curadas por un sistema de curado químico a los 7 días debería estar al menos en el 85% de la resistencia obtenida en el otro ensayo, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, también se puede tener una alternativa para hacer la validación de estos tipos de concreto, ¿no? Efectos de la temperatura de colocación y de curado sobre el desarrollo de la resistencia. Vean acá, por ejemplo, ustedes, las temperaturas de colocación que hemos podido tener en estas consideraciones, ¿no? A diferentes edades, ¿no? Esto está referido a la temperatura de colocación, ¿no? En edades iniciales podemos tener en cuenta temperaturas de colocación de 10 grados con 10 grados de curado, ¿no? Hemos podido obtener 10 grados centígrados con 10 grados centígrados de curado, hemos podido obtener un resultado bastante considerado, ¿no? Acá en esta línea roja, la línea azul de 23 grados de colocación y 10 grados de curado, miren cómo impacta, ¿no? O sea, el desarrollo de la resistencia comienza a mellar, ciertamente, ¿no? Temperaturas de colocación de 23 grados centígrados y curado de 23 grados centígrados también entran a tener ciertamente estas consideraciones, ¿no? En los diferentes edades que presenten esta investigación. Y lo que se observa también en temperaturas mayores, como habíamos visto, el límite de 32 grados centígrados, el efecto ya es menor, ¿no? O sea, se obtiene menor resistencia y tenemos que validar ciertamente cuáles son los procesos en los cuales vamos a querer estar, ¿no? Ciertamente, no sé si recuerdan, la temperatura que vimos que era la temperatura recomendable era justamente entre 10 a 32 grados centígrados, ¿no? En ese rango deberíamos tener en consideración la colocación de las mezclas de concreto a estas consideraciones, ¿no? Esto es algo no normativo, ¿ya? Esto no es algo que no lo tomen como algo normativo, es algo que se consideró bajo varias bibliografías que existen en la literatura. Normalmente manejamos que a 7 días debemos tener 75% de los 28 días, ¿no? Eso puede estar de acuerdo al tipo de cemento, ¿no? Se puede hacer una configuración respecto a qué valores se obtienen, ¿no? Yo podría por acá colocar unos valores ideales que siempre lo he manejado, ¿no? Estos valores ideales podrían estar supeditados de tener a tener a 3 días, 7 días, 21 días y 28 días, ¿no? A 3 días se espera tener como mínimo el 45% de la resistencia a la compresión, a 7 días el 75% de la resistencia a la compresión, a 21 días el 85% de resistencia a la compresión y a los 100 días mínimo el 100% de resistencia a la compresión. Esto puede variar de acuerdo al tipo de cemento, ¿no? Esto está referenciado para un cemento tipo 1, por ejemplo, ¿no? En un cemento tipo MS, las configuraciones de estos valores ideales que no son normativos podrían estar un poco más bajas, ¿no? Acá podríamos tener 40% del F sub C, acá podríamos tener el 65% del F sub C, acá podríamos tener el 75% del F sub C, pero a 28 días tenemos que tener el 100%
de F sub C, ¿no? Estos con cementos adicionados como el MS, por ejemplo, ¿no? Esperemos tener ese tipo de consideraciones. La resistencia a la flexión normalmente está entre el 8 al 12% de la resistencia a la compresión. Entonces, si un concreto me resiste 21 megapascales en compresión, me podría estar resistiendo en flexión 2.1% en un caso promedio, ¿no? Y en la tracción, en el ensayo de tensión directa, también podemos observar que también la aproximación de la resistencia está entre el 8 al 12%, ¿no? Entonces, por ahí podríamos tener en consideración esto, ¿no? Si mi F sub C es igual a 21 megapascales, ¿no? Este mismo concreto, el módulo de rotura, conocido como F sub T, algunos lo conocen, caramba, más conocido como F sub T, perdón, discúlpenme que ya me quiere traicionar o también conocido como M sub R, equivalentemente podría estar entre 2.1 megapascales, ¿no? Entonces es un valor que ya se conoce, ¿no? Entonces, cuando a veces te especifican, ¿no? Yo quiero concreto de M sub R igual 45 megapascales, ¿no? Yo podría estar hablando de una resistencia a la compresión de 4,5 megapascales, es lo que normalmente te especifican. Yo podría estar hablando sobre un F sub C de 45 megapascales, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando en la losa se especifica esto, va de la mano con esta consideración. Y tenemos los especímenes sometidos a congelamiento de hielo. Acá ustedes pueden ver la importancia que tiene el aire. En estas consideraciones son concretos iguales, ¿no? Son concretos iguales, en igualdad de condición, perdón, de exposición, ¿no? Y vemos qué es lo que ha pasado con este espécimen que ha sido sometido a 155 ciclos de congelamiento y de hielo, ¿no? Este concreto no tiene aire incluido y es con alta relación agua-cemento, ¿no? Este tipo de concretos, miren cómo tenemos las oquedades, hay vacíos que se han presentado, ¿no? Pero si hemos sometido a los mismos ciclos de congelamiento y de hielo a un concreto ya especializado, con aire incluido, y le bajamos la relación agua-cemento, el tema de la durabilidad va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces tenemos una estructura que ha podido soportar ciertamente a esta condición de servicio de congelamiento y de hielo. Tito, creo que ya estamos en el tiempo, me parece. Sí. Vamos a dejar la clase acá. Yo he compartido en el entregable, hemos compartido unos libros muy interesantes. Hay un libro ahí que se llama el PCA, diseño y control de mezclas de concreto. De repente quien no lo ha podido conocer ese libro anteriormente, es un libro muy práctico, referente a los controles que se hacen de manera cotidiana y especiales en las mezclas de concreto, y nos permitan poder conocer ciertamente algunos parámetros adicionales que puedan tener en cuenta ahí. No sé si hay alguna pregunta o comentario, Tito. Hay unas preguntas acá en el chat, creo que no lo puedo leer ya el último. A ver, Juan Carlos Ceballos también hay una pregunta, que preguntaba, si bien es cierto... Yo los puedo ver ahorita. A ver, ¿sí lo puede leer? Sí los puedo ver. Sí los puedo ver. Hay dos preguntas ahí, creo que está. Hay dos. Sí. Sí. Juan Carlos Ceballos dice, si bien es cierto, la norma indica que se debe ensayar la compresión recién sacada las probetas de la poza, en muchos lugares se hace, Juan Carlos, la norma no indica eso, la norma te da tolerancias, ¿no? O sea, obviamente todos lo que tenemos por buena práctica es ensayar lo más pronto posible, ¿no? Pero la norma tenemos que tener en consideración el uso el uso de esta indicación en la norma para poder tener en cuenta
estas consideraciones de acuerdo al tiempo, ¿no? Lo ideal es ensayar la probeta lo más pronto posible una vez retirada, ¿no? A veces algunos profesores te dicen, no, está húmedo, no se puede ensayar, pero en realidad no hay ninguna especificación que indique lo contrario, ¿no? Tenemos que orientarnos a justamente movernos en las tolerancias de la norma. Obviamente que si la probeta se comienza a orear o a secar, va a dar mayor resistencia, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que estar dentro de las tolerancias que dice justamente la normativa. Víctor Verano me dice, ¿el esgalómetro no me sirve para verificar la resistencia del concreto? No, Víctor, el esgalómetro es un ensayo que se utiliza para ver la uniformidad del concreto. Te podría servir para verificar la resistencia del concreto siempre y cuando hagas un trazado a un ensayo de resistencia a la compresión, ¿no? En este caso, podría sacar una estructura, podría sacar un valor, podría sacar un testigo diamantino, y ese testigo diamantino poder ensayarlo a la compresión previamente haber hecho una evaluación con el esclerómetro, ¿sí? Entonces, de esa manera ya haces una correlación. Pero querer validar o especificar una resistencia a la compresión de una estructura bajo una consideración del esclerómetro simplemente con eso, no se puede, ¿no? Eso la norma misma lo indica. Cuando él lees la norma te dice que el esclerómetro es solamente tener en cuenta la consideración, ¿no?